María Luján Batallán está buscando títulos. Y ya estamos en comunicación con el abogado especialista obviamente en derechos humanos, un hombre que realmente trabaja por los derechos humanos, porque especializaciones hay muchas, después trabajar por el tema, ¿no? Desde una convicción es otra, y fue legislador, mandato cumplido, es Marcelo Parrilli quien se encuentra con nosotros. Marcelo, muy buenas tardes, María Luján Batallán te saluda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, sí, la jefa de los fiscales es Gils Carbó, que fue nada más ni nada menos que la persona que le inició todo este circo a Campagnoli. Digo, ¿qué garantía tenemos, no? Porque en definitiva no sé si en qué estamos peor, en qué sistema estamos peor, si en un inquisitivo como el que teníamos, en un acusatorio con una jefa de los fiscales que se manejó de esta forma. Campagnoli es un desastre, como fiscal es un desastre. Independientemente de que a lo mejor acá el kirchnerismo trató de sacarlo del cargo, digamos, no precisamente por las causas más indicadas, o tomó, digamos, causas en donde era más difícil y dudoso. Ahora es un desastre. Ajá, ¿por qué decís que es un desastre, Campagnoli es una persona que, digamos, viola todo tipo de garantías en las investigaciones, no respeta los derechos de los imputados, es un desastre. Uh-huh. Digamos, no tiene absolutamente un gramo de capacidad para ser fiscal, más vale José nulidad, digamos. Porque viola tanto los derechos de garantía que las investigaciones que realiza él, contrariamente a lo que la gente cree, ¿no? Los, digamos, funcionarios indicados como funcionarios de mano dura son tan torpes, violan tanto los derechos y garantías de los imputados que las investigaciones que hacen no sirven para nada. Claro, después se da todo por nulidad. Digamos que si Campagnoli hasta ahora ibas a hacer una identificación en una rueda de personas, digamos, te mostraba las fotos y le decía al testigo, es este, ¿no? El que usted vio es este, y le levantaba la foto. Imagínate lo que puede ser Campagnoli ahora, que encima quedó santiguado por la embestida kirchnerista fracasada, ¿no? Claro, bueno, eso demuestra la torpeza, en definitiva, de la jefa de los fiscales, por eso a mí me da un poquito de miedo. Por eso digo, acá el problema es al revés, el problema no es que Gil Carbó lo quiso echar a Campagnoli, sino que no lo pudo echar y ahora Campagnoli está galvanizado y con un código que le va a dar luz verde para seguir haciendo lo que viene haciendo hasta ahora. Ajá. A ver, yo lo critico a Campagnoli y en realidad nunca no lo tuve de oponente. Las pocas causas que tuve con él fue donde yo fui querellante, pero para que te des una idea, en el caso Cabello, Campagnoli en su momento prohijó la detención de Cabello porque supuestamente lo habían visto manejando, entonces dijo hay que revocarle la excarcelación que nunca había estado sometida a que Cabello no volviera a manejar, de manera que en el hipotético caso que Cabello hubiese vuelto a manejar, había que hacerle una causa por desobediencia, pero no revocarle la excarcelación. Bueno, pero la testigo en la que se basó Campagnoli estaba manifiestamente demente, a tal punto que después que él logró que el juez de instrucción, que era otro baluarte, digamos, lo que tenemos nosotros en la justicia, no recuerdo bien el nombre ahora, revoca la excarcelación de Cabello, cuando va todo eso a cámara, anulan todo, el juez tuvo que terminar pidiendo rápidamente su jubilación para evadir el juicio político, y bueno, por supuesto, Campagnoli sigue adelante, ¿no es cierto? De manera que, bueno, esos son los fiscales que tenemos, ¿no? Claro, por eso, viste, esto está todo tan atado con alambre, si uno lo ve de que tiene... pero bueno, el problema es el siguiente, a ver, estos fiscales son horribles, con este código, con el que viene, con cualquier otro. Tenemos que tener funcionarios eficientes. Hoy por hoy los juicios duran la cantidad de años que duran, no precisamente porque el código sea el obstáculo fundamental, sino porque los funcionarios judiciales y el Ministerio Público se demoran de manera escandalosa en los procesos. Ahora, eso no significa que uno dice, bueno, como los que tenemos son un desastre, no mejoremos las reglas. Uno tiene que mejorar las reglas, tiene que mejorar las herramientas y por supuesto también tiene que mejorar a los actores del sistema, porque si no, sí, no hay nada mágico, o sea,
con jueces como en general tenemos acá, fiscales como en general tenemos acá, el resultado que tenemos es el que tenemos acá, ¿no? Claro. ¿Cuál es su opinión acerca de las modificaciones en el Código Procesal Penal? Porque tiene una mirada que tal vez no es la que nosotros estuvimos viendo durante todos estos días, ¿no? Sí, yo creo que desde el punto de vista global, cuando se habla de instalar un código con sistema acusatorio por sobre el que tenemos hoy en la nación, que es inquisitivo, es un paso adelante muy importante. Es decir, básicamente vamos a tener un código donde los fiscales van a tener mucho más poder que en la actualidad, van a ser los que se van a dedicar a sostener la acusación pública. También va a haber querellante particular, junto, digamos, al acusador público, un juez que va a intervenir inicialmente simplemente como, o nada más ni nada menos, digamos, como controlador del respeto de los derechos y garantías, y finalmente un tribunal de juicio. Bueno, el primer punto que uno podría objetar es que en el marco del sistema acusatorio normalmente lo lógico es que el juicio se realice ante un jurado popular, un juicio por jurados, cosa que acá no se ha instalado. Es decir, ¿no está el juicio por jurados en este nuevo Código Procesal? No. Ajá. Son jueces técnicos, digamos, si bien está prevista alguna lejana posibilidad como para implementarlo, lo cierto es que seguirán siendo tribunales compuestos por jueces técnicos, ¿no? Esa ya es, digamos, una limitación muy importante, ni siquiera como actualmente existe en el Código de la Provincia de Buenos Aires, que es un sistema que permite a elección del imputado la posibilidad de un juicio por jurados. Si no son jueces técnicos, bueno, acá directamente son jueces técnicos. Está bien, como decía antes, que estén bien delimitadas las actividades, digamos, que el fiscal acusa, el juez es un tercero independiente hacia las partes y obviamente la defensa defiende. Y ese es un avance, digamos, notable con relación al código que hoy hay en el territorio nacional, capital federal y delitos federales, digamos, cometidos en el resto del país. Hay algunas cuestiones, bueno, básicamente esta primera, que no hay juicio por jurados, y luego también algunas cosas que preocupan, digamos, como la posibilidad, como señaló la propia Presidente, que la repercusión social del hecho, la conmoción social causada por un hecho, pueda jugar, digamos, en contra del imputado y cimentar una prisión preventiva. Digo que es un elemento negativo porque evidentemente la conmoción social o la repercusión social del hecho no la maneja el imputado, depende de muchos factores y en todo caso es siempre algo ajeno a él que va a terminar jugando en contra cuando realmente no depende en absoluto de él, ¿no? Uh-huh. Y después está el tema del extrañamiento, es decir, la posibilidad de expulsar del país de aquellos extranjeros que no teniendo la radicación en el país sean, digamos, detenidos infraganti cometiendo un delito o intentando cometerlo. ¿Y qué pasa ahí, por ejemplo, con el arraigo? Suponete que el delincuente tiene familia, vamos a hablar con delincuente infraganti, no hay dudas, en definitiva, porque no estamos hablando de una persona que está siendo investigada por la posibilidad de un delito, que está con un procesamiento, ni nada de eso. Estamos hablando de una persona que se la pescó infraganti en el delito. ¿Qué pasa con las personas que tienen arraigo, ¿no? Que tienen aquí, en definitiva, su vida, su familia y demás? Bueno, yo creo que son los casos límites, ¿no? Por eso digo, va a ser muy complicado en esos casos aplicar una pena de extrañamiento y ahí hay en definitiva una afectación de la garantía constitucional del derecho a permanecer en el país y trabajar aun cuando se haya cometido un delito. En principio pareciera ser, además hay una suerte de renuncia, digamos, a la potestad que tiene todo país
de aplicar la jurisdicción criminal por los delitos cometidos dentro de su territorio, ¿no? Ahora, vos sabés perfectamente, bueno, como penalista que sos y conocedor del tema, si yo no entendí mal, según lo que dice la ley, los ciudadanos extranjeros que estén condenados por algún delito en la República Argentina, luego de cumplir la mitad de la pena, pueden volver a su país. Nosotros tenemos un grave problema que hemos podido detectar en algún momento, trabajando también en materia de derechos humanos y demás, que ha sucedido que estas mismas personas salen del país, no van a cumplir la pena a su país y vuelven a entrar y vuelven a cometer delitos. Sobre todo a mí me preocupa cuando hablamos de delitos sexuales, ¿no? Porque sabés que es un delito, eso no tiene cura. No hay cura que valga, y tal vez no estés de acuerdo con lo que diga, pero bueno, por lo menos es lo que pienso y lo que consulté con algunos especialistas en materia psiquiátrica y demás, que no hay manera que un tipo que violó va a volver a violar sistemáticamente, porque en su estructura psiquiátrica está eso, no se cura, no es un tipo que, bueno, robó y puede dejar de robar. Bueno, pero ahí ya estamos ya no en un problema, me parece a mí, de extranjero o nacional, sino en un problema de qué pensamos que puede hacer el derecho penal, ¿no? En realidad todo este tipo de, digamos, los delitos de violencia sexual o los delitos de naturaleza sexual son los que menos preocupan en el universo, digamos, de la llamada seguridad o inseguridad. De hecho, no son delitos que queden incluidos en ese concepto, ¿no? Pero me parece que, bueno, ahí entran a jugar otros elementos. Yo creo que, lo digo muchas veces, ni el derecho penal y menos todavía el derecho procesal penal tienen algo que ver con la seguridad. Hay muchas otras cosas que dependen de la seguridad o que hacen a la seguridad que el derecho penal, y en el ámbito de los delitos de naturaleza sexual me parece que queda todavía mucho más claro, ¿no? Claro, se entiende. Y bueno, ¿qué va a pasar con los que salen del país y después vuelven a entrar? Bueno, si cumplen el pedido que se establece de 15 años, volverán a entrar, y si no, teóricamente no podrán entrar o serán nuevamente sometidos a proceso, ¿no? Pero ahí ya estamos, digamos, en una dinámica de lo que es la prevención, lo que es el seguimiento de las ejecuciones de la pena, etcétera. Que no la hay. Que bueno, que no la hay o la hay de manera muy débil. Obviamente todo código y toda disposición legal también depende con qué aparato uno lo pretende aplicar, ¿no? Lo que pasa es que si la pena la vamos a aplicar en estos momentos en el sistema federal, hay, según lo que dice la Procuración Penitenciaria, hay más de 10.000 internos, ¿no? Tengamos en cuenta que entre esos 10.000 internos hay procesados. No hay capacidad en las cárceles federales para tener esa cantidad. Está sobrepoblada, bueno, hablemos de Devoto, que está en Capital Federal, y las cárceles más cercanas están sobrepobladas. Digamos, ¿de qué manera se ejecuta este tema de decir, bueno, a una persona que está privada de la libertad en prisión preventiva también en esas condiciones, porque en definitiva no se dictaminó si es culpable? Sí, es muy difícil saber, incluso en la totalidad del país, cuántos detenidos hay, porque no hay en realidad estadísticas. Algunos dicen 60.000. No, esto es federal, ¿viste? No sé. Sí, no, ya sé, vos decís prisiones federales, yo digo la totalidad de los presos que hay en el país, 60.000, un poco más de 60.000, pero lo que quiero decir es que ni siquiera sabemos cuántos presos hay. Es cierto. Lo que sí se sabe es que la mayoría son procesados, porque contrariamente a lo que muchos creen, la frasecita esta de que entran por una puerta y salen por la otra, es decirle además a la gente que la cárcel en general tiene una sola puerta. El número de detenidos, el índice de detención, de apresamiento en Argentina es elevadísimo, ¿no es cierto? Porque no depende tanto, o básicamente no depende del Código Penal, sino de los códigos procesales, y entonces muchos gobiernos provinciales, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, como no puede tocar el Código Penal, sí toca el Código Procesal, y en la provincia de Buenos Aires prácticamente todo el mundo va preso por cualquier cosa, digamos, que es la realidad. Claro, si vos le preguntás a la gente, hoy salís a la calle y todos en algún momento que hemos sido víctimas de delitos y demás te dicen, no están todos adentro, o sea, están todos afuera. No, claro, si vos le preguntás a la gente, en general tenés todo un sector que te dice que hay que aplicar la pena de muerte, porque también te dicen
qué barbaridad, cumplió 15 años de prisión y ya salió. Y sí, señor, mire, si usted quiere que no salgan nunca, hay una sola pena que podemos aplicar, que es la de muerte, o perpetua para todos, digamos. Entonces, bueno, tendremos que empezar a construir complejos penitenciarios de manera indefinida. Por eso digo que no es el derecho penal precisamente la herramienta adecuada para generar seguridad. Cuando hablamos de seguridad hablamos normalmente de los delitos violentos contra la propiedad, ¿no es cierto? O contra las personas. En líneas generales, digamos, mientras sigamos teniendo corrupción en el aparato policial, judicial y político, es imposible terminar con la inseguridad. Y en cambio, si elimináramos la corrupción ahí, sería notable la disminución de los índices de delito, porque todos los delitos económicamente organizados, que son los que importa combatir, la trata de personas, el narcotráfico, el robo de automotores, la piratería del asfalto, la explotación del juego clandestino, son delitos que no pueden existir bajo ningún punto de vista sin la complicidad e incluso la gestión y la explotación de parte del aparato de seguridad, parte del aparato policial, parte del aparato judicial y parte del aparato político. O sea, el narcotráfico no puede transcurrir en la clandestinidad absoluta. Son delitos de una envergadura empresarial tan grande que están a la vista de todos. Entonces, por más que aumentemos las penas, mejoremos el código procesal, pongamos más patrulleros, radares, helicópteros, escáner, computadoras, etcétera, si todo eso lo siguen manejando los corruptos, el índice de delincuencia no baja, ¿no? Pardilli, Lucila Díaz Castelli te saluda, ¿cómo estás? Hablando de corrupción, salió la quiebra de TVA y dicen que peligran las indemnizaciones de las víctimas. Vos sos uno de los abogados de uno de los grupos de familiares de las víctimas y quería saber, bueno, si esto es cierto, no hay una aseguradora, porque el Estado Nacional nunca se hizo cargo, digamos, siempre dijo que no era responsable, pero ¿cómo está la situación ahora? Sí, la situación es muy compleja porque efectivamente TVA en realidad el otro día se decreta formalmente la quiebra, pero era una empresa absolutamente vaciada. Sí. Son esas empresas creadas ad hoc para explotar un determinado negocio, y ese negocio fue en su momento la concesión del ferrocarril Sarmiento. Cuando el Estado le saca la concesión, la empresa literalmente queda sin ningún tipo de actividad comercial. Ya hacía mucho tiempo, por ejemplo, que la sede central de TVA, que está en la avenida Ramos Mejía, en la zona de Retiro, había sido desalojada. TVA había quedado reducida a una pequeña oficina en la calle Posadas en 1600, en donde recibían los traslados de las demandas. De manera que TVA carecía de patrimonio. Bueno, en esta semana que terminó se decretó su quiebra. La aseguradora es la empresa Liderar. Liderar tenía un seguro, pero un seguro limitado a 1.800.000 pesos por evento dañoso. Y lo del choque del 22 de febrero del 2012 es un evento dañoso con pluralidad de víctimas, 51 muertos y más de 800 heridos. De manera que Liderar, tenemos TVA insolvente, Liderar depositó 1.800.000 pesos a disposición de los eventuales perjudicados por el choque, y después el Estado Nacional, que sistemáticamente plantea que tratándose de una concesión no es responsable, digamos, y esa posición del Estado Nacional viene siendo avalada hasta el día de hoy por bastante jurisprudencia en la misma dirección, y me parece que todavía queda avalada hacia el futuro, si bien esa ley no se va a aplicar, con la ley de responsabilidad del Estado, Claro. sancionada recientemente. Es decir, la orientación es que el Estado Nacional nos responda. En resumen, tenemos TVA fundido, Liderar 1.800.000 y el Estado Nacional que pretende eximirse de responsabilidad, con lo cual evidentemente es muy poco probable que se cobren esas indemnizaciones, ¿no? Asistimos al fenómeno de que durante años y años TVA transportó millones de personas prácticamente sin seguro. Sin seguro, claro, 1.800.000 prácticamente sin seguro. es muy poco, claro.
Sí, no, es increíble. Ahora, si realmente vos tenés responsabilidad solidaria ante cualquier cosa y sin embargo el Estado pareciera que la responsabilidad solidaria a partir de las leyes y todo lo que está haciendo y la ley que lamentablemente se aprobó, vemos que no tiene solidaridad en la responsabilidad absolutamente con nada. No, y no tiene ni siquiera, digamos, el gesto de responsabilidad social y política, porque está esto que decíamos antes, es decir, a la vista y paciencia del Estado Nacional, TVA funcionaba prácticamente sin seguro, de decir, bueno, señores, sacamos un decreto e indemnizamos, ¿no? Claro. Se sigue presentando en los juicios diciendo, señores, la concesionaria era TVA se llevó la ganancia, entonces si ellos participaban exclusivamente en la ganancia, también tienen que participar en las pérdidas, y bueno, el accidente, el choque fue una pérdida, la tienen que asumir ellos. Parrilli, ¿y no había una causa paralela en cuanto a la investigación de los subsidios que le daba el Estado a TVA? ¿Dónde iban esos fondos, digamos? Porque ahí se podría demostrar en tal caso alguna responsabilidad del Estado en la complicidad con el desvío de subsidios. Sí, hay una causa, pero esa causa va más encaminada a determinar responsabilidades en materia de corrupción por parte de funcionarios públicos que a hacer, digamos, a la responsabilidad del Estado frente a terceros, ¿no? Claro. Bueno, Marcelo, estamos viendo que en realidad con un código, con el que sea, lo único que hacen es entretenernos un poquitito más y bueno, tirar hasta las próximas elecciones y bueno, ya se verá ahí qué es lo que se hace. Ahora, buscar a alguien que vote votar a alguien, ¿no? Para que vea todas estructuras manifiestas en las cuales la corrupción está tan enquistada, yo no sé, ¿viste? Ni el Papa Francisco zafa acá. Bueno, pero por eso decimos, es un problema político el de la corrupción, no es un problema judicial. Sobre todo cuando tiene la envergadura que tiene. Alguien puede creer que el narcotráfico no es conocido. Sí, no está avalado. Los detalles. No. Digo, si yo tengo un intendente que hace 20 años es intendente en el mismo lugar y en 20 años aumentó el robo de automotores, los lugares donde cortan autos tienen una o dos manzanas. Siempre gobernó el mismo partido y el mismo intendente. ¿No tendrán lo que ver el intendente? Claro. Digo yo con eso. Bueno, Sentido común. Sí. Pues, si no queremos tomar las decisiones políticas que hay que tomar, además de las judiciales, bueno, y no queremos hacerlo porque lamentablemente las patas que la corrupción tiene en el aparato del Estado son muy importantes, ¿no? Claro. Es un problema político, ¿no? Eso no lo vamos a resolver cambiando códigos. Claro. Ya lo creo. Bueno, Marcelo, como siempre, un placer hablar con vos. Te mando un fuerte abrazo y bueno, nos estaremos viendo. Bueno, un abrazo. Nos vemos. Adiós. Buenas tardes. María Luján Batallán está buscando títulos.